Pandemias que casi acaban con la humanidad. Desde la peste negra al coronavirus, estas son enfermedades devastadoras que ha tenido que afrontar la humanidad. Número 1. Plaga de Justiniano, del año 541 al año 542. La información sobre las enfermedades del pasado es más desconocida cuando más retrocedemos en la historia. Sin embargo, existe evidencia que sugiere que la llamada plaga de Justiniano se encuentra en cuarto lugar entre las más devastadoras de la historia, con cifras de mortalidad entre los 25 y 50 millones de personas. Su origen se halló durante el Imperio Bizantino, en las ratas que viajaban cientos de kilómetros en los barcos mercantes que navegaban hacia los distintos destinos de Eurasia en el año 541 y 549. Número 2. Peste negra, del año 1347 al año 1351. La epidemia más devastadora de la historia de la humanidad, la peste negra, terminó con la vida entre 75 y 200 millones de personas en el siglo XIV. El brote repentino de esta enfermedad afectó, según estiman modelos de predicción actuales, entre 75 y 200 millones de personas, que traducido a porcentajes se encuentran en un 30 y un 60% de la población de Europa. De acuerdo a los datos actuales, el inicio de la pandemia tuvo su epicentro en Asia y se extendió a través de las rutas comerciales hacia Europa hasta alcanzar su pico máximo en el año 1347 y 1353. Aunque durante siglos se ha culpado del origen a las ratas, un estudio del 2018 sugirió que se propagó a través de las pulgas y los piojos de las personas. Número 3. Viruela, en el año 1520. La viruela fue una pandemia devastadora con una tasa de mortalidad de un 30%, especialmente alta en niños y bebés. A pesar de que se desconoce su origen, existe evidencia de su existencia en una época muy temprana, ya que se han hallado restos de momias egipcias datadas del siglo III a.C. A través de la historia, la enfermedad se propagó en brotes periódicos y se expandió de forma masiva cuando los conquistadores llegaron al Nuevo Mundo. Según las estimaciones, unas 400.000 personas morían cada año en la Europa del siglo XVIII, y un tercio de aquellos que lograban sobrevivir desarrollaban ceguera y quedaban desfigurados. En total se estima que murieron 56 millones de personas. Número 4. La gripe española, del año 1918 a 1919. Al contrario de lo que puede parecer debido a su nombre, la gripe española mató a más de 40 millones de personas en todo el mundo, y no se inició en España. Aunque no existe un consenso en cuanto a su origen, muchos científicos sitúan sus primeros casos en Estados Unidos en 1918. En el contexto de una guerra mundial en donde España era neutral a diferencia de los países implicados en el conflicto bélico, que eliminaron toda información al respecto con el objetivo de no desmoralizar a las tropas y no mostrar sus puntos más débiles a los enemigos. Número 5. El coronavirus COVID-19. Desde los inicios del turbulento 2020, la ciencia trabaja contrarreloj en la investigación del COVID-19. Desde que fue declarada pandemia global por la Organización Mundial de la Salud, las cifras del coronavirus han continuado su ascenso, transformando la realidad de todos los países hasta el último detalle de nuestro día a día. El 5 de mayo del 2023, más de 3 años después, la OMS declaró el fin de la pandemia por COVID-19. Por lo tanto, declaró con gran esperanza el fin del COVID-19 como emergencia sanitaria internacional, anunció el director general de la organización. Se estima que esta pandemia dejó 200 millones de personas fallecidas